buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos un tiempito para escuchar, conversar. Estamos acá conversando desde casa y bueno, con Moni, con una invitada muy especial. Entonces vamos a presentarla. Es una mujer de Dios y bueno, acá Moni tiene una relación más allá de nuestro tiempo juntos, así que qué mejor que ella para introducir. Gracias, le doy muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos da hoy de estar aquí conversando desde casa con una persona muy especial, como decía Javi, una mujer de Dios que la verdad ha impactado mi vida desde la primera vez que la conocí. Hace más de una década nos conocemos y el Señor permitió que nos conociéramos con ese mismo deseo de poder impactar y bendecir a esta generación. Y yo quiero darte la bienvenida, Luz. Es un honor tenerte con nosotros en Hugging His Lamb. Y queremos aprovechar este tiempo al máximo, que tú puedas compartir. Sabemos que tienes un corazón para los niños y estamos muy contentos de poder compartir contigo, de que muchas personas que no te conocen puedan conocer el ministerio que Dios te ha puesto en tus manos y bueno, estamos con mucha expectativa. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con ustedes y también de conectarnos de esta manera. Es un tiempo tan importante de servir juntos, así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti y bueno, sabemos que el Señor ya hace bastantes años los ha llamado a ti, bueno, y tienes ahí tu mano derecha también, ¿verdad? Que está colaborando siempre. Pero bueno, en este tiempo entre niños, ese nombre, ¿verdad? Lo dice todo. Queremos que puedas compartir tú un poquito de qué es Entre Niños, de pronto una breve reseña de cómo comenzó y qué es lo que se está haciendo, hacia dónde van. Y bueno, dar a conocer un poquito, ¿verdad? Los recursos que hay para que la gente también conozca y sepa a quién pueden contactar, dónde, cómo. Entonces, queremos que nos cuentes un poquito. Gracias, gracias. Sí, bueno, Entre Niños comenzó con Dios, Dios mismo. Creemos de que Dios nos llamó para servir al mundo latino con nuestra misión es capacitación, ánimo, conexión y recursos para todos los que sirven a los niños en el nombre de Jesús. Es decir, es un ministerio que no va directamente a los niños, sino que va para entregar toda esta misión a los adultos que son llamados a servir con los niños. Mi llamado personal comenzó cuando yo era muy joven, hace muchos años atrás, cuando era niña, y fue un llamado al altar respondiendo a la invitación de Isaías 6. Y yo nací, crié en un hogar de pastores y mis hermanos tenían muchos dones, tienen muchos dones y sirviendo a Dios, y soy la más pequeña, era siempre muy, muy dependiente de toda mi familia, y cuando fue mi primera conferencia de jóvenes, estaba ese mensaje por el hermano Alberto Motesi, o el doctor Alberto Motesi, ustedes conocen. Y yo fui y respondí al altar al Señor para servirle, pero mi pregunta era, pero Señor, yo no canto, yo no hago otras cosas, yo era muy niña, creo que tenía como 12 años, y el Señor puso en mi corazón niños. Y desde esa vez que he estado sirviendo a los niños, yo fui inmediatamente los días después donde mi papá, que era el pastor, y le dije, yo quiero ayudar con los niños, y él me miró y me dijo que tenía que irme a mi propia clase de escuela dominical, que era muy niña. Eventualmente, por supuesto, él vio mi deseo de servir al Señor y fui equipándome y sirviendo al Señor. Y ha sido toda una vida. Y he conocido muchos líderes de la misma manera, que el Señor llamó cuando eran muy jóvenes a servir al ministerio de niños. En la historia que tenemos con mi esposo, cuando
No sé si le gustan las historias, pero Claro que sí. ya que preguntaron, creo que cuando nosotros fuimos enviados, cuando nos casamos o cuando estábamos de novios en Chile, siempre sentimos el llamado de Dios a las misiones. Y cuando salimos de Chile a Canadá y éramos misioneros, tomamos el avión el vuelo más económico, más largo, y estábamos ansiosos de llegar a Norteamérica y nuestro primer aeropuerto o ciudad era Miami. Y íbamos a estar 6 horas allí y cuando pensamos 6 horas en el aeropuerto, ¿qué vamos a hacer? Mi esposo inmediatamente quería ir a Miami Beach. Entonces llegamos allí y cuando fuimos al taxista, él nos dijo, no van a tener suficiente tiempo, no van a alcanzar a llegar de vuelta. Así que nos quedamos en el aeropuerto. Después de muchas horas, de repente vemos una persona que nos está mirando. No les ha pasado a ustedes que a veces estamos en un lugar que nadie nos conoce, pero esta persona nos miraba. Y yo la puedo describir así como Mary Poppins, porque tenía un abrigo largo, un sombrero grande, un bolso grande, y se acerca a nosotros. Y viene y nos pide dinero en inglés. Era una mendiga. Y nosotros con el poco inglés que teníamos en ese tiempo, le tratamos de explicar, primero, somos misioneros, así que no tenemos mucho dinero, y vamos camino a Canadá, así que no tenemos mucho dinero americano. Entonces ella dijo, oh, y yo estaba sentada, abrió su bolso y empezó a poner todo su dinero en mis faldas, todos los billetes arrugados, todo. Y después cerró el bolso y dijo, Dios les bendiga. Y se fue. Para nosotros eso lo cuento porque fue lo que realmente marcó nuestro caminar después. Vimos a un Dios que provee, un Dios que nos conoce donde quiera que estemos, no estamos solos. Y también cambió nuestro corazón a la nueva cultura, porque llegamos día jueves, día domingo mi esposo fue invitado a dar su testimonio en la iglesia canadiense, y al otro día lo contrataron a él en el ministerio pastoral sin inglés. Wow. Y yo eventualmente, pocos años después, yo estaba teniendo mi bebé, los pocos años después fuimos, otra iglesia canadiense nos invitó a servir, y yo en mi caso en esos años era el departamento de educación cristiana. Entonces, y de allí comenzaron nuestro trabajo ambos en el ministerio. Esos fueron los comienzos. Wow, qué bendición. Y qué historia, ¿verdad? El hecho de que alguien que tú no conoces, que te viene a pedir, termine dándote todo lo que tiene. Wow, eso me imagino que debe haber sido impactante en el momento, ¿verdad? Y cuando lo recuerden, o cuando lo recuerdan, me imagino que todavía les dice, wow, ¿quién habrá sido esa persona, verdad? Porque uno se puede llegar a preguntar. Verdaderamente son maneras de que el Señor nos afirma y nos confirma para lo que ha llamado, y no hay duda de que Él ha estado desde el principio. Qué bendición tan especial, y sabemos que así tendrás muchos testimonios de ver la fidelidad del Señor en este caminar. Y bueno, qué especial, Luz, de verdad, gracias por compartirlo. Y en este tiempo que ha sido un tiempo de cambio a nivel mundial por todo lo que está sucediendo, sabemos que el Señor sigue hablando a su pueblo, ¿no? Y por eso también queríamos invitarte para que tú puedas compartir una palabra para este tiempo, para los pastores, líderes, padres que están escuchando este tiempo de esta grabación. Y bueno, sabemos que va a ser de mucha bendición para ellos, ¿no? Gracias. Es todo acerca de Dios, es su historia, en lo que Él sigue escribiendo en nuestras vidas, en lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Hay un himno muy antiguo que dice de que faltarían muchas hojas, si se tuviera que escribir en hojas de árboles, faltarían muchas hojas para seguir escribiendo la historia de Dios. Y cada uno de nosotros somos una historia de Dios, ¿verdad? Y creemos que esa historia de Dios necesita ser contada a los niños.
a la otra generación. La otra generación necesita conocer cuál es la historia de Dios, no solamente en la Biblia, por supuesto, que la conozcan en su mente, pero también la palabra transformadora que nos permite entregar con nuestra vida, nuestros testimonios, que es lo que más llega a nuestros niños y nuestros jóvenes. Nosotros, después de muchos años de trabajar en iglesias canadienses, comenzamos a trabajar con una organización americana, y ahí fue que nos conocimos, Mónica, y empezamos a trabajar en Estados Unidos y con la capacitación para líderes de niños hispanos y las iglesias, y les preguntamos cuáles son sus necesidades, y nos dijeron dos cosas: una, recursos, y la otra, capacitación. Y comenzamos, el Señor puso en nuestro corazón comenzar en ese tiempo con la revista Entre Niños, que la revista es para dar a conocer y para animar a los maestros, a los padres, a los líderes de niños de nuestras iglesias. Es gratuita en este momento y la pueden bajar en línea, es digital. Y también el Señor puso en nuestro corazón de comenzar y continuar con las capacitaciones para los líderes de niños, y eso hemos continuado con los seminarios, conferencias, etc. Pero una de las cosas que durante estos años hemos ido viendo, y sobre todo en este tiempo de cambios, cambios radicales en nuestra sociedad, en nuestro mundo, que nos ha llamado a poner atención a Dios, es un pasaje. Lo que quería era recordar el Salmo 78. El Salmo 78, como ustedes saben, nos habla sobre las dos generaciones. La generación pasada que no puso atención a Dios, pero hay una clave allí que no le transmitió las verdades de quién es Dios a la nueva generación. Entonces dice la Biblia que se fueron y se perdieron y todo eso. Me gusta el Salmo 78:4, que dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación les contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Y a mí me impacta mucho este salmo porque habla sobre una generación a otra y ocultar las verdades a nuestros hijos. ¿Cuáles verdades? Y son las verdades de Dios. Ahí en el salmo lo dice. Y le dice: le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Es difícil poner atención a quién es Dios y a sus maravillas en un tiempo difícil. Pero qué increíble de que muchas veces nosotros como adultos simplemente no ponemos atención a Dios. Me gusta, hemos trabajado, yo soy una fiel exponente sobre la educación cristiana. Eso me apasiona a mí. Pero también hay un área en el ministerio de nosotros padres y de los líderes de niños que hemos olvidado, que es la formación espiritual. ¿Qué es lo que es la formación espiritual? No solamente la educación cristiana, son dos cosas. La formación espiritual es el proceso de ser cambiados por el Espíritu Santo a la luz del Señor Jesús, a la imagen de Jesús, para el beneficio de otros. Esa es una definición de lo que es la formación espiritual. Entonces, esa formación espiritual, el proceso de ser transformados por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo para el bien de los demás, es algo que tiene que ser intencional. Y cuando nosotros somos intencionales, necesitamos comenzar poniendo atención a Dios, poniendo atención a nosotros y poniendo atención a los demás. ¿Y cómo ponemos atención?
Y en el tema de la formación espiritual hablamos de lo que son las prácticas espirituales. Las prácticas espirituales son variadas, no es solamente la oración, no es solamente leer la Biblia, o no es solamente tener un altar familiar, es todo lo que hacemos. Porque lamentablemente nosotros los cristianos hemos separado lo que es la espiritualidad, es decir, por ejemplo, decimos a los niños, vamos a la iglesia para estar en la presencia de Dios. Bueno, la Biblia habla que estamos en la presencia de Dios día y noche. Entonces, si nosotros entendemos de que estamos en la presencia de Dios día y noche, entonces vamos a entender de que cuando nosotros queremos orar, es como que ponemos atención a Dios. Cuando es todo, es decir, todo es el reino de Dios. Todo es la presencia de Dios. Todo lo que vivimos, lo bueno y lo malo, está ante la presencia de Dios. Y lo bueno y lo malo sirve para hacer ese proceso en nosotros, por el Espíritu Santo, para ser transformados a la imagen de Cristo, no para nosotros, sino que para el bien de los demás. Entonces, cuando entendemos eso, nosotros vamos a poner más atención a poder mostrar quién es Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos a la próxima generación. Las disciplinas espirituales son todo lo que hacemos puede ser una disciplina espiritual. Una disciplina espiritual no es solamente cuando, no, como decía, cuando oramos, leemos la palabra, cuando alabamos, cuando vamos a la iglesia, y si empezamos a enumerar, puede también transformarse con nuestros hijos, dependiendo de la edad que ellos tengan, cuando manejamos en el auto, o cuando nos lavamos los dientes, o cuando estamos en familia comiendo, o cuando tenemos el snack. Todo puede ser una disciplina espiritual, si en caso lo hacemos para poner atención a Dios. Entonces, cuando nosotros experimentamos ese poner atención a Dios, vamos a ver el amor increíble que Dios tiene para nosotros, incluso durante la noche. Entonces, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Amén, qué hermoso, de verdad que qué hermoso y especial. Definitivamente esa ha sido la oración, ¿no? Que ellos les podamos contar y que ellos también puedan experimentar eso, que no sea algo de domingo, como tú lo mencionabas, que cada vez nos damos cuenta cómo se ha caído en eso, ¿no? En religiosidad, y eso lo que hace es alejar a los niños del Señor, pero cuando ellos tienen la experiencia de poder escucharle, poder ponerle atención, definitivamente todo cambia, y ha sido como un llamado para nosotros como padres, primero que todo, antes de trabajar afuera, trabajar en el hogar, ¿no? El primer deseo que el Señor nos ha dado. Así que gracias, Luz, por compartir esa palabra. La recibimos y sabemos que está haciendo bendición para cada persona que está escuchando este tiempo. Gracias. Y cuando nosotros, entonces, en ese proceso, es un proceso. Y cuando nosotros como padres tenemos nuestros bebés, tenemos nuestros niños grandes, como van creciendo, también el parenting, es decir, al ser padres, es un proceso de formación espiritual, porque si nosotros lo hacemos poniendo atención a la transformación de Dios en nosotros, poniendo atención a Dios, poniendo atención a los demás, es un proceso de transformación que dura toda la vida. Y por último, quería mencionar, nosotros los líderes de niños, los maestros, los que servimos a la otra generación, tenemos que considerar que nuestra labor es, por supuesto, ministrar a los niños, es decir, ministerio a los niños,
cuando nosotros nos ponemos enfrente, cuando les enseñamos, cuando les instruimos, cuando les contamos las maravillas de Dios, es a los niños, pero también necesitamos considerar que necesitamos ministrar por los niños. Es decir, nosotros vamos a ponernos como lo hizo Jesús cuando le llevaban niños para que le diera su bendición. Él se puso por los niños a defenderlos. Y por supuesto defendió a los maestros de niños, ese es otro tema. Pero nuestra labor como padres, como maestros de niños, como iglesia, es también ministrar por los niños, por la niñez, por defenderlos espiritualmente y también físicamente. Y lo último, también necesitamos recordar, ministrar para los niños, es decir, todo lo que hagamos, hacerlo para esa generación que tenemos, que ahora va a cambiar, el mundo va a cambiar, entonces necesitamos ver las estrategias, necesitamos revisar cómo vamos a volver a nuestras iglesias, necesitamos revisar toda la parte logística, administrativa, para poder ministrar a los niños. Entonces, ministrar a los niños, por los niños y para los niños. Bien, ¿verdad? Qué importante es. Eso es un cambio en todo lo que se ha venido dando, ¿verdad? Porque en cierta manera muchas veces se le quiere, hablando desde el punto de vista de padre, ¿verdad? Se le quiere poner toda la responsabilidad esa a la iglesia. Y creo que Dios se está encargando en este tiempo de hacernos caer en cuenta que eso no se trata de la iglesia. Eso se trata de quiénes son las personas que pasan más tiempo con los niños, quiénes son las personas que tienen mayor influencia sobre los niños, quiénes son las personas que pueden modelar lo que Dios quiere, ¿verdad? Y quiénes mejores que nosotros los padres, ¿verdad? Hacer ese trabajo. Pero como tú mencionabas, algo que uno empieza cuando empieza el proceso de paternidad, uno empieza a darse cuenta de que uno no es tan paciente como creía, o de que uno no es tan bueno como pensaba, y empieza, como dices tú, a formarse espiritualmente, porque empieza Dios como a esculpir, ¿verdad? Como ese o el alfarero que empieza a trabajar y uno a veces cree que ya está, y viene Dios y te dice, no, mira, aquí te falta un poquito, ven, que en esta etapa que tus hijos van a entrar, como hablábamos un poquito antes de comenzar, en esta etapa que tus niños van a entrar, no es que solo ellos van a crecer, sino que tú también vas a crecer. Yo voy a poder trabajar en ti. ¿Para qué? Para que tú puedas ministrar a los niños, ¿verdad? Por los niños y para los niños. O sea, es el enfoque en lo que Dios está trabajando. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta hasta que después pasa el tiempo y uno dice, oh, ¿verdad? Ese famoso ahora veo o ahora entiendo lo que hace unos años o unos meses no veía. Sí, y lo que tú dices es muy importante que padres, para los padres, que en ese proceso de transformación como padres, podemos todos y sabemos que los niños y los jóvenes, es decir, la otra generación, también nos entregan tanta gracia de Dios. Y poder aceptar la gracia de Dios para nosotros los adultos a través de ellos. Porque cuando nosotros cometemos errores, cuando nosotros nos falta la paciencia o todo eso, vemos el gran amor que los niños y la gracia de Dios que viene a través de los niños para nosotros. La gracia de Dios se une cuando nosotros ponemos atención ¿cómo se dice? Al ser padres cristianos, o al ser no solamente padres, pero padres que ponen a Dios en ¿cómo la palabra? Estoy perdida en esa palabra, parenting, en esa labor que nosotros tenemos como padres. Entonces, experimentar la gracia de Dios también. No es solamente que nosotros podamos ser los perfectos para entregar y ser buenos ejemplos a los niños, sino que nosotros ser reales.
reales en nuestra relación con Dios y con nuestros hijos, para experimentar esa gracia que viene de Dios. Sí, algo que tratamos de comunicar muchas veces es el hecho de que a veces como padres o, ¿verdad? O como líderes, o depende del lugar en que uno se encuentre, uno tiene que ser lo suficientemente transparente y saber dejarles saber a las personas cuando uno se equivoca. Porque a veces ese orgullo de no, yo no voy a someterme o yo no voy a eso, en vez de darle autoridad o respeto, o a veces muchas veces se cree eso, pero lo que hace es todo lo contrario. Yo creo que cuanto más vulnerable uno es con los hijos y uno le dice, mira, sabes que yo me equivoqué y te pido perdón. Pero cuando ellos ven eso, ellos dicen, oh, papi no es perfecto, papi también se equivoca. Entonces, como tú dices, ellos no lo piensan dos veces. Ellos te dicen, claro, te perdono, te dan un beso, un abrazo, y para ellos es como que ya sigamos, ya no pasó nada. Creo que a nosotros los adultos nos afecta más eso que a ellos, ¿verdad? Y ahí es donde uno aprende, como tú mencionas, ese amor incondicional, esa gracia sin medida que Dios puede darnos a través de los niños. Y bueno, son consejos que realmente, si uno los capitaliza, valen oro, porque pueden transformar el caminar de una familia, el caminar de un niño o de un adulto en los caminos del Señor. Y quería hacer una acotación a lo que tú mencionaste muy bien sobre la labor. Aprendemos de que la labor, bíblicamente hablando, es de nosotros los padres, la responsabilidad de hablarle a los niños de las gloriosas obras de Dios, pero también no debemos dejar de lado que Dios también llama a la iglesia, es decir, a los maestros, a los líderes de niños, y es un llamado de Dios para ayudar a los padres en esa labor. Y yo en esta oportunidad quisiera también animar a las iglesias. Yo he conocido muchas iglesias, muchos pastores y viajado, pero yo no he conocido ningún pastor que me diga que no ama a los niños. Ninguna iglesia que me diga que no ama a los niños. Y eso es muy lindo. Pero necesitamos hacernos unas preguntas. Y yo le hago la pregunta a los pastores. Excelente. Y que me alegra, pero ¿dónde está su presupuesto para el ministerio de niños en su iglesia? ¿Dónde está la capacitación de sus maestros, de sus líderes? Si decimos que amamos a los niños y les tenemos en los salones que no son adaptados para niños, que son para adultos, si los tenemos en salones que están descuidados, estoy diciendo un ejemplo muy simple, porque también se necesita mostrar amor y cuidado a los maestros de niños que con esfuerzo y sacrificio están comprometidos para servir a estos niños cada domingo, cada semana o cada día que están en la iglesia para servir a los niños en el nombre de Jesús. Mi llamado es para las iglesias y para los padres que no están involucrados en apoyar a estos maestros, de poder unirse a esos maestros, de poder tomar atención en la vida de ellos, de poder suplir las necesidades. He conocido muchos maestros de niños que, debido a que la iglesia no tiene presupuesto para el material de enseñanza, para el maestro mismo, para que tenga todo lo que necesita, los maestros sacan de su bolsillo, muchos de ellos. Y son personas que trabajan a tiempo completo en sus profesiones, son voluntarios en la iglesia. Y yo quisiera, a través de esta conversación, animar a las iglesias. Sí, nuestra labor es para los padres, sí estamos de acuerdo, pero también padres e iglesia, pongamos atención a los maestros de niños,
animémosle, démosle los recursos que necesitan, la capacitación que necesitan para que ellos puedan a su vez ministrar a los niños, pastorear a los niños, cuidar a esas familias. Y así la iglesia va a poder tener una generación que va a continuar sirviendo. Estos niños van a conocer lo que es servir a través de los adultos que sirven en la iglesia. Por supuesto, no servimos solamente en la iglesia, nuestro mundo es nuestra iglesia que tenemos que servir, pero también la comunidad de fe, que es la iglesia, necesita ser animada a poder poner atención a estos adultos que con sacrificio y esfuerzo llevan a los niños cerca de Jesús. Denati mencionaba ese pasaje donde Jesús defiende a los niños. Recordemos que la palabra dice que le llevaban unos niños a Jesús. Y por supuesto, en la época del primer siglo greco-romana, por supuesto, eran seguramente los adultos que llevaban, los padres que llevaban para que recibiera la bendición. Pero en este tiempo son muchas veces los maestros de niños que llevan a los niños a que reciban la bendición de Jesús en sus iglesias. Y recordemos lo que dijo Jesús: dejen que los niños vengan a mí. Entonces, nuestro ánimo para la iglesia, dejemos que los niños vengan a Jesús, apoyando también a los maestros y a los líderes de niños. Amén, amén. Es un llamado de atención y eso es algo que es necesario, ¿verdad? Porque a veces se pasa por alto ese detalle, pero es algo bien importante. Así que bueno, muchas gracias por comentarlo. Tú has y continúas constantemente estando en contacto y visitando y yendo a muchas iglesias y a veces ese es algo en común que tienen muchas, ¿verdad? Que falta esa parte, pero confiando en Dios eso va a ir cambiando, así que Amén. Esperemos que el Señor continúe tocando el corazón de los líderes, de los pastores, de todas las personas que estén en ese proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Que es bien importante tener siempre en cuenta al Ministerio de Niños y a todo lo que conlleva eso. Así que muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por esa sabiduría que has podido compartir con todos nosotros. Bueno, nos gustaría y quisiéramos pedirte si puedes orar por este proceso y por esa misión tan importante, ¿verdad? Que es el de transmitir a esta generación que está delante de nosotros todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y que podamos hacer ese trabajo, ¿verdad? Así que si puedes tú orar por eso y ya con eso cerraríamos este tiempo. Gracias, claro que sí. Voy a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús le damos gracias por este tiempo con Hagin Hislams y este matrimonio, sus siervos, sus amigos y nuestros amigos, Señor. Le pedimos, Señor, que usted les bendiga, que bendiga a Hagin Hislams, que bendiga toda la labor que ellos están haciendo. Y, Señor, también oramos por cada persona que va a revisar este video. Le pedimos, Señor, que usted les anime, que usted les fortalezca, que puedan ellos también poner atención a usted en este tiempo, en lo bueno y en lo malo. Y, Señor, le pedimos que usted nos perdone cuando no lo hemos hecho, Señor, y nos enfocamos más en los problemas y lo que está ocurriendo. Señor, ayúdenos a poner nuestros ojos en usted y en su palabra, que podamos, Señor, con el poder de su Espíritu Santo, poder también incentivar y poder mostrar a la otra generación quién es usted, con nuestros sellos y con nuestras palabras. Gracias, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Luz, por este tiempo. Bendiciones. Gracias, bendiciones, un abrazo. Ok, y bueno, a ustedes que nos están mirando, gracias por su tiempo también. Luz Figueroa, Entre Niños, ¿verdad? El website, Luz, donde pueden contactarte.
Sí, es entreninos.com. Entreniños.com. Sí, la N. Entreninos.com, perdón. Ok, bueno, búsquenla allí. Excelente material, la revista la pueden bajar y bueno, pueden contactarlos ahí también si ustedes quieren tener alguna actividad o algo en la iglesia, pues ahí está, Entre Niños. Yo creo que puede ser una gran bendición para todos. Así que muchas gracias por su tiempo, Dios les bendiga y estamos en contacto. Hasta la próxima aquí en Conversando desde Casa.